Periodismo genuino, rock y locuras. Mediante. Donde lo importante es no dejarse mentir. 11 de la mañana, 35 minutos, 15 grados, el cielo está prácticamente despejado en la ciudad de Buenos Aires, está un poco fresco, pero... Un poco, tampoco tanto. No, está bien. Yo estoy bien. Con campera, Sí, bueno, una camperita, un busito, lindo. Estamos quizá en el espacio más serio del programa y tiene que ver en este caso con la cuenca Matanza-Riachuelo. Se cumplieron, ¿no? 10 años de aquel fallo histórico de la Corte Suprema de la Nación que ordenó que al gobierno de turno, al Estado en realidad, la limpieza efectiva de la cuenca Matanza-Riachuelo, una cuenca que tiene ya casi como 200 años, no exageramos al decirlo así, 200 años de contaminación y donde vive muchísima gente y donde muchísimos de nosotros también vamos y venimos constantemente, ¿no? Porque muchos de nosotros somos de provincia que trabajamos en capital y también la gente de provincia, de capital que va hacia la provincia o que nos movemos en estos planos. Y esta semana justamente lo que ocurrió fue que a 10 años de ese fallo nuevamente volvieron a convocar a lo que son las autoridades de Acumar para rendir cuentas, ¿no? No solo ante la justicia, ante la Corte Suprema, sino también hay un cuerpo de colegiados formados por diferentes ONG y también por la Defensoría del Pueblo de la Nación, que son las que tienen que ir controlando también cuáles son esos avances que se estuvieron haciendo, si es que hubo avances, y bueno, dar un poco cuenta a la sociedad sobre qué se estuvo haciendo en estos 10 años. Y para poder profundizar un poco mejor en este tema es que nos comunicamos con María José Lubertino. Es especialista en materia de derechos humanos, también es feminista, está trabajando en muchísimos temas vinculados al feminismo y sobre todo también es la directora ejecutiva de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, que es una de las ONG que integra el cuerpo colegiado que ordenó la Corte que se debía crear para, ir investigando, controlando y funcionar como un veedor ante Acumar, ¿no? Para ver si las obras se están realizando. Lubertino, muy buenos días. Alan Benítez y Marianela Ríos la saludan. Muchas gracias por esta comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Obviamente la noticia de esta nueva audiencia en el marco de los 10 años nos deja muchísimas preguntas y es por eso que nos hemos comunicado con usted. Y uno podía leer en los medios cuando llegaba el día de la audiencia de la Corte Suprema que se hablaba de que Acumar iba a presentar los avances en la limpieza de la cuenca Matanza-Riachuelo. Y mi pregunta está relacionada a eso. ¿Cree usted que hay avances? ¿Se puede hablar de avances? ¿Se puede utilizar esta palabra, a 10 años de aquel fallo histórico de la Corte? Bueno, podemos decir que de los mandatos de la Corte del año 2008 se avanzó en un 20 o un 30% si se evalúan las distintas líneas de trabajo. Lo que para nosotros resulta más preocupante es la situación de salud de las personas de la cuenca, la situación de vivienda y fundamentalmente que haya empresas que aún siguen contaminando y nuevas empresas que contaminan. Es como si se hubiera naturalizado la idea de que esto es un problema irresoluble. Y esto no es así, porque incluso miembros de la Corte como Lorenzetti, que tienen una larga trayectoria en temas ambientales, que han seguido el saneamiento de otras cuencas en China, en Europa, o sea, nosotros sabemos muy bien que si se cumplen las pautas establecidas en el plan, ya debería haber una situación de mucha mayor remediación de la cuenca. De hecho, la señora Beatriz Mendoza, que es la que inició la acción y la hemos visto últimamente con motivo de la reunión de la Red de Mujeres Defensoras del Ambiente y del Buen Vivir, estaba como bastante, diría, frustrada, ¿no? Porque es una señora grande que ya después de tantos años, ya vive en Avellaneda, ella trabaja en salud en el municipio de Avellaneda, y se siente frustrada de que esto esté varado, ¿no? La verdad que
no se les caía la cara de vergüenza a algunos funcionarios. En estos años hemos visto cambiar de funcionarios, de caras. En algunos casos, como fue en el año 2016, no sé, hubo como 3 responsables distintos de Acumar, y hay cosas que son verdaderamente vergonzosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en materia de salud, si bien se avanzó en un mapa de riesgo, y hay que celebrar el trabajo de base de muchos de los técnicos que están en Acumar, unificando información que había dispersa de distintas fuentes y organismos. Lo cierto es que, la verdad que para atender la cantidad de enfermedades ambientales de la cuenca y hacer el seguimiento de la población, hay nada más que 2 unidades fijas de salud, una en provincia y otra en Ciudad de Buenos Aires. Hay 12 unidades móviles, de las cuales 6 no funcionan hace largo tiempo, y la verdad que es bastante limitado lo que hay en materia de salud en la cuenca. Nosotros entendemos que es el Hospital Argerich el que recibe la mayoría de los pacientes que tienen enfermedades vinculadas con la contaminación del agua o del aire en la cuenca. También hay una gran precariedad en las viviendas, no se han relocalizado más que un 20 o un 30% de los habitantes de la cuenca. Se hacen construcciones en terrenos que desde nuestro punto de vista no están adecuadamente remediados. Nosotros hemos discutido bastante, cuando digo nosotros es las organizaciones integrantes del cuerpo colegiado, sobre todo el CELS, que es la que más trabaja con los temas de vivienda, y nosotros que hemos estado discutiendo sobre todo con la gente del IBC, la relocalización de algunos habitantes de la cuenca. También, por ejemplo, relocalizaron todo un barrio, pero hay quejas de los vecinos de la precariedad de las instalaciones, donde hubo pérdida de gas, incendio, y como son viviendas que están prácticamente enrejadas por situaciones de seguridad en la zona, también es grave, digamos, las circunstancias por las que las personas relocalizadas también han pasado en términos de precariedad edilicia. Lubertino, y le hago otra pregunta, porque uno podía enterarse que la presidenta de Acumar, Dorina Bonetti, ante la Corte Suprema y la pregunta de, si se podía establecer una fecha para el cumplimiento total de la sentencia y la limpieza de la cuenca Matanza de Riachuelo, ella decía que resultaba imposible. Y también aclaramos, Acumar cambió desde 2015 4 veces de presidente del organismo, ¿no? Algo que usted hacía referencia también. Y la pregunta que uno a veces tiene es, hay 200 años también en el medio, ¿no?, de contaminación. ¿Se puede establecer realmente una fecha precisa para una limpieza de la cuenca Matanza-Riachuelo? Lo que mejor podríamos hacer es establecer condiciones que nos permitan vivir sin tanta contaminación. No, hay que establecer fechas porque uno tiene que hacer un plan y un programa. Entonces, el problema es que no pueden establecer fechas porque sigue habiendo volcados y sigue habiendo autorización para contaminar, que esto fue uno de los ejes de la intervención que hizo el cuerpo colegiado en esta ocasión. O sea, si los límites de volcado de residuos tóxicos permitidos en el riachuelo siguen siendo altos, es altamente improbable que dejemos de contaminar. Si no dejamos de contaminar, el saneamiento es casi imposible, ¿entendés? Entonces, básicamente, la dificultad radica en que habría que poner plazos estrictos y ya prohibir determinadas sustancias, relocalizar determinadas empresas. O sea, ellos hacen un listado de 16.000 industrias que están en la zona de la cuenca, pero realmente reconvertidas o con procesos de tratamiento que hagan que el volcado no sea tóxico, debe haber unas 500 empresas de las 16.000
están reconvertidas. Eso es nada. Sí, les recordamos a los oyentes que estamos hablando con María José Lubertino, directora ejecutiva de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, una de estas ONG que participa en lo que es el cuerpo colegiado. Y Lubertino, yo le quería consultar por el tema de gastos, ¿no? Porque yo no sé si en esta sesión que hubo por estos 10 años también se hablan de las cuestiones de precios, ¿no? Porque yo leía por ahí que se gastaron millones en estas cuestiones que tienen que ver con limpiar la cuenca Matanza-Riachuelo, pero nosotros no vemos avances. Entonces, ¿se justifica la cantidad de dinero que se gasta? Bueno, en primer lugar, hay 2 informes alarmantes de la auditoría, no solamente en términos de los gastos burocráticos, sino básicamente lo que más nos preocupa es la subejecución presupuestaria. O sea, hay un crédito del Banco Mundial, y de hecho hay un informe también crítico del propio Banco Mundial, donde en el año 2016, por ejemplo, se ejecutó nada más que el 41% de los recursos disponibles. O sea, acá la principal vergüenza es que, existiendo los recursos para intervenir, no se actuó con toda la potencia en la ejecución presupuestaria. Tanto eso tiene que ver con vivienda como en las obras de infraestructura, que tienen que ver con las cloacas y que tienen que ver con, de alguna manera, paliar el tema de la contaminación del agua. Lo que pasa es que también nosotros cuestionamos porque todo el sistema que se está haciendo de cloacas, que todo el tiempo hablan de el sistema Riachuelo, el emisario Berazategui, en realidad lo que va a hacer es conexiones de cañerías que arrojan los residuos cloacales un poco más adentro en el Río de la Plata, pero no están haciendo tratamiento cloacal. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Entonces, esto es agua, es un sistema, es como cuando vos contaminás el mar y crees que no tiene efecto en la costa. Entonces, que vos arrojes los residuos cloacales un poco más adentro, que hagas los caños más largos, no quiere decir que estés haciendo el adecuado tratamiento para disminuir el foco infeccioso que estás arrojando al agua, ¿me entiendes? O sea, en definitiva, eso tiene una repercusión no solamente sobre el propio riachuelo, sino sobre toda la costa del Río de la Plata. De hecho, los efectos de la contaminación cloacal que estamos volcando al Río de la Plata impactan sobre Vicente López, a lo largo de la costa del Gran Buenos Aires. Sí, Lubertino, ¿y cómo se termina, obligando, ¿no?, a Kumar a que utilice todo el presupuesto, a que limpie la cuenca Matanza-Riachuelo? Porque están estas sesiones que se hacen, no sé si se hacen año a año, donde se le piden que den pruebas de lo que están haciendo, pero lo que quizás se ve un poco es que, la Corte Suprema pide que ellos evidencien qué están haciendo. No se está haciendo nada, o se está haciendo muy poco, vuelvan a casa y hagan la tarea. En algún punto, ¿se puede obligar a que realmente utilicen todos los recursos necesarios para de una vez y por todas empezar a limpiar el riachuelo? No es que se trata de empezar a limpiar. De hecho, lo que se hizo, que fue limpiar los caminos de sirga, que están casi todos rehabilitados, sacar los barcos que estaban... o sea, cuando se habla de limpiar es como lo más básico. Se hizo lo cosmético, ¿entendés? O sea, se sacaron los barcos que estaban en el río, se limpiaron los bordes y el camino de sirga se liberó casi en su totalidad. Pero acá, lo fundamental para volver a plantearte es dejar de contaminar, o sea, la reconversión, o la mudanza o reconversión de las industrias y procesos de tratamiento que impidan que vuelquen vertidos tóxicos. Eso es gravísimo y sigue ocurriendo. Villa Inflamable, que es el lugar más grave, no solamente están las viejas empresas sin reconvertirse, sino que han autorizado nuevas empresas con volcados de tóxicos, ¿me entienden? Entonces, el cuento de la buena pipa. Yo creo que estaban muy
sorprendidos, enojados y la verdad que la interacción entre los integrantes de la Corte y los funcionarios fue bastante ríspida. Ahora estamos esperando, nuestro cuerpo colegiado presentó un documento con una serie de pedidos y propuestas, pero lo que correspondería es ahora una nueva sentencia de la Corte muy contundente en el sentido de ponerles plazos, la Corte ponerle directamente los plazos y fijar sanciones con de alguna manera un cobro directo a los propios funcionarios, ¿no? Esto ya ha ocurrido, es un mecanismo de astreintes. En alguna época hubo este mecanismo con Piccolotti, en alguna otra época también en la ciudad de Buenos Aires, Santilli, cuando era ministro de Ambiente, tuvo muchos astreintes por obras incumplidas en la ciudad. Nosotros creemos que es la única manera real en la que los funcionarios entienden, y sorprendió mucho la reticencia de la responsable de Acumar de no poder poner plazos de nada, ¿entendés? Porque, decir cuándo vas a tener una cobertura y seguimiento de salud de las personas afectadas en la cuenca, bueno, dijo que eso podría ser para el 2023, un relevamiento más razonable de salud. Después, el responsable de recursos hídricos de la Nación, lo único que pudo decir es que el final de la obra Sistema Riachuelo, que es toda esta vinculada al emisario submarino, los colectores de residuos cloacales, estaría para final del 2021. Pero acá no hay plazos para la reconversión de las empresas, y esa es la clave, porque esas son las que vuelcan residuos tóxicos y contaminan. Lubertino, le agradecemos su tiempo y sus palabras, y bueno, esperamos en un futuro poder volver a charlar con usted con mejores noticias sobre la cuenca Matanza-Riachuelo. Bueno, muchas gracias, un beso grande. Hasta luego, que tenga buen domingo. Chao. Pasaba entonces María José Lubertino, directora ejecutiva de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, una de las 5 ONG que integran el cuerpo colegiado que creó la Corte Suprema para, ir viendo, controlando si Acumar está cumpliendo lo que tiene que cumplir para limpiar la cuenca Matanza-Riachuelo. Qué importante es esto último que decía Lubertino, ¿no? De que, se establecen algunos plazos para saber cómo se va a actuar en cuestión de salud, en relocalización de viviendas, en esto, en lo otro, pero no hay plazos para reubicar justamente a las empresas que están contaminando, que es el punto por donde quizás se debería empezar, ¿no? 11 de la mañana, 53 minutos. Seguimos, amigos.